Bueno, muy buenos días a todos. Soy Francisco Cebá, gerente nacional de crédito constructor. En nombre de BBVA Colombia, quiero darles una cordial bienvenida y nuestros agradecimientos por conectarse a nuestro foro 2021, el cual esperamos les sea de utilidad para la toma de decisiones de sus empresas, tal como estamos seguros ha sucedido en los foros que hemos realizado en años anteriores. A continuación, les quiero presentar al señor Alberto Figueiredo, quien es el nuevo director nacional de vivienda. Este es un cargo recientemente creado en el banco para fortalecer nuestra participación en este importante renglón de la economía colombiana. Para esto, Alberto tiene a su cargo las áreas de crédito constructor y crédito de largo plazo para los compradores de vivienda. Doy paso a Alberto para un saludo que quiere darles en este momento. Adelante, Alberto. Francisco, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias a todos los más de 100 clientes que se han vinculado ya y han aceptado esta invitación especial a este foro. Como decía Francisco, este año en el banco hemos creado una nueva unidad, una Dirección Nacional de Vivienda, que tiene como objetivo fortalecer nuestra gestión en este sector tan importante para la economía colombiana. Así que, pues simplemente un saludo de parte mía y me permito presentarles a nuestro presidente del banco, Mario Pardo, que nos acompaña hoy para dar apertura formal a este foro. Así que, Mario, muchas gracias por acompañarnos y adelante, Mario. Muchas gracias, Alberto. Pues lo primero, muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien, cuidándose mucho, todavía más en este mes que pinta que va a ser bastante complicado de la pandemia. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se unan a este foro. Es un foro que es importante para nosotros, pero lo que es realmente importante es tener mayor relación desde BBVA con todos ustedes, y este foro pues es un espacio más para fortalecer estas relaciones. Como decía Pacho y como decía Alberto, en BBVA Colombia estamos orgullosos de la posición que tenemos en el negocio inmobiliario y también en menor medida en el negocio constructor. Pero por otro lado tenemos una enorme ambición de aumentar nuestra presencia en el negocio constructor y en el negocio inmobiliario. A finales de 2020 decidimos, con este redoblado convencimiento de que tenemos que aumentar nuestra presencia, crear la Dirección Nacional de Vivienda, que, como decía también Pacho, bajo el liderazgo de Alberto, ha aunado a todos los equipos dedicados al crédito constructor y al negocio hipotecario. Tenemos el convencimiento que para el país, para todos ustedes, para BBVA, es muy importante que fortalezcamos nuestras relaciones y que tengamos una mayor presencia en su negocio, en el negocio constructor, para también de esta manera fortalecer nuestro negocio hipotecario, un negocio que, por cierto, aunque estamos satisfechos con cómo tenemos un recorrido todavía importante en el mundo hipotecario, específicamente en el negocio BIS, hemos tomado la decisión estratégica de aumentar nuestra presencia. Así que estoy seguro que, como en este espacio, tendremos oportunidad de seguir fortaleciendo nuestra relación. Hemos pedido al equipo de BBVA Research, el equipo que lidera Juana, que comparta con nosotros, con todos ustedes también, las perspectivas, y pensamos que es un espacio que será de su utilidad. Desde luego, para nosotros, el equipo de BBVA Research es absolutamente crítico. Es un ingrediente que todos los años determina nuestra estrategia en el país como banco y a nivel global como grupo BBVA. Y tenemos la suerte, además, que Juana y su equipo tienen un enorme prestigio dentro de BBVA, pero también podemos decir con humildad que externamente tienen mucho prestigio. Aunque a Juana no le gusta que lo diga, el año pasado su equipo fue reconocido por el Banco de la República como el equipo de análisis macroeconómico que más acertó en un año tan complejo. Así que estamos seguros que disfrutarán de este espacio y que les será de utilidad, como para nosotros lo está siendo. Pero quiero dejarles con este mensaje principal. Queremos desde BBVA fortalecer la relación con todos ustedes. Todo el banco está a su disposición. Hoy el equipo de BBVA Research, pero todo el banco, y yo el primero, a su disposición para seguir fortaleciendo la relación. Y ahora, y así, les dejo con lo interesante de este foro, que va a ser la presentación del equipo de BBVA Research. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Adelante, Pacho, por favor. No, Juana, ya estamos listos, entonces, por favor, damos inicio entonces a tu presentación. Seguido vendrá Mauricio Hernández y luego Alberto nos hará el cierre y tendremos un espacio antes del cierre para preguntas que ustedes tengan. Les voy a agradecer
que las preguntas que quieran a bien hacernos las escriban al chat y al final yo las estaré pasando a los panelistas o a las personas que sea necesario que las contesten. Adelante, Juana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a Mario y muchas gracias, Alberto, por la presentación. Para Mauricio y para mí es un gusto poder compartir con ustedes. El sector inmobiliario es un sector que nos encanta analizar y lo hemos hecho durante muchos años. El año pasado no tuvimos la oportunidad de hacer situación inmobiliaria en parte por la pandemia, por todas las cosas que pasaron. Y entonces hemos hecho esta vez una presentación que creemos nosotros va a tocar muchos temas que sean de interés. Vamos a echar una mirada sobre todo, digamos, a lo que ha pasado en los últimos años en el sector, pero desde una óptica que nos permita ver cuáles son las enseñanzas, para dónde vamos, digamos, cuál es el futuro del sector inmobiliario en Colombia, teniendo en cuenta nuestras proyecciones macroeconómicas, nuestras proyecciones en lo que tiene que ver con inflación, con diferentes variables. Entonces vamos a utilizar lo que ha pasado en los últimos años y lo vamos a ir moviendo, lo vamos a ir mostrando, digamos, teniendo en cuenta las perspectivas. Entonces, la idea de la presentación la vamos a hacer a dos voces con Mauricio. Primero vamos a hablar un poco de qué pasó en la última década. Es un momento clave en todo lo que está pasando en Colombia con el año 2020 como el año de la pandemia, pero también qué pasó en la última década, qué hicimos en términos inmobiliarios, qué construimos, dónde lo construimos. Esa es como la primera parte de la que vamos a hablar. Luego vamos a hablar un poco ya de las cifras más recientes, de cómo termina el 2020, cómo empieza el 21, que por fortuna son muy buenas noticias. Hoy está hablando el ministro de Vivienda de un mes récord en marzo de venta de vivienda y probablemente, y digamos lo que muestran las cifras preliminares, es que sería un mes récord en venta de viviendas y un trimestre récord en términos de viviendas desde que tenemos información. Entonces, estamos en un muy buen momento para hablar de estas cosas. Después vamos a hablar de otros destinos que no son vivienda, cómo se están comportando. Después Mauricio se va a dedicar a mostrarles temas de precios, que estamos viendo en precios, cómo se están moviendo los precios de la vivienda, los precios de los materiales que tienen que ver con la construcción de vivienda. Luego vamos a hablar un poco de financiamiento, cómo nos estamos moviendo en financiamiento, cuál es el papel del financiamiento en la comercialización de vivienda. Y Mauricio va a terminar con unas reflexiones finales donde vamos a mostrar hacia dónde va el sector inmobiliario en Colombia, qué esperamos, cuáles son nuestras expectativas de ventas en general, de crecimiento del sector. Entonces, esa es la idea de la presentación. Vamos a hacerla, como digo, a dos voces y la idea es gastar más o menos unos 50 minutos entre los dos y como costado a Francisco para que nos puedan hacer preguntas. Nosotros felices de contestar todas las preguntas. Si no alcanzamos a contestarlas ahora, nos comprometemos a mandarles un chat y contarles las respuestas que tengamos a sus preguntas que no alcancemos a responder hoy. Entonces voy ya entrando en materia, la primera parte. Entonces primero vamos a hacer un balance de lo que sería la segunda década, o sea, qué pasó en los últimos 10 años para que veamos hacia adelante qué nos depara este sector y hacia dónde va. Voy a empezar con un panorama general del sector de la construcción, un poco para que tengan una idea general de qué estamos hablando. Esta es la estructura del sector de construcción. El sector de construcción está organizado, digamos, está armado. Tiene edificaciones, como ustedes ven ahí, obras civiles, las actividades de apoyo y los servicios inmobiliarios. Hoy vamos a hablar de edificaciones. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar tanto de vivienda como de no residencial. Eso es el 2.4% del PIB. Eso genera, o ese sector genera, cerca de 1 millón de empleos en Colombia. El 51% de esos empleos son asalariados y son más o menos 2.000 empresas de las que estamos hablando acá. En términos de vivienda es el 1.7 del PIB más o menos, el sector no residencial es el 0.7 y ahí está como la distribución un poco en términos de empresas. Los otros sectores de los que no vamos a hablar en este momento es que es obras civiles, que es el 1% del PIB, las actividades de apoyo y los sectores financieros. ¿Yo qué quiero hacer en los sectores inmobiliarios y todo lo que tiene que ver con la construcción? Yo aquí quiero hacer un énfasis importante y es que el sector de la construcción es especialmente relevante. ¿Y por qué es especialmente relevante? Porque un peso invertido en el sector genera una cantidad de externalidades positivas que se multiplican en la economía. Por eso,
después de la pandemia, después de algunas desaceleraciones que hemos tenido en Colombia, este es el sector que sale a darle la mano normalmente a la economía, jalonar la economía, y probablemente, y lo está haciendo ya, lo va a hacer post pandemia, porque es un sector que, como digo, todo lo que pasa en el sector se va hacia adelante y se mueve en otros sitios. Entonces, ¿qué construimos? Y aquí voy a empezar en las últimas décadas, nomás, hablando un poco qué fue lo que pasó y qué viene hacia adelante. Entonces, ¿qué hicimos? De lo que hicimos en la última década, el 75% de lo que hicimos fue todo lo que tiene que ver con vivienda. Después ustedes ven ahí un poco los otros destinos. Hicimos locales, el 8% de lo que lo construimos, oficinas el 3% de lo que construimos, bodegas más o menos el 3% de lo que construimos. Lo tengo a la derecha por departamento, no me voy a detener por departamento, pero para que lo tengan en cuenta, Francisco y Alberto les van a compartir esta presentación para que la tengan en detalle, pero un poco para cuando tomen decisiones de inversión en términos de lo que hacen no solamente en Bogotá, sino en todo el país, que tenemos que hacer, cómo está el sector de edificaciones que se construyó en otros departamentos. Entonces hay unos que son predominantemente constructores de vivienda y otros hay menos construcción de vivienda proporcionalmente y se hacen más locales, oficinas y bodegas. Entonces, esto es cómo se construyó en los últimos 10 años. ¿Qué construimos en términos de vivienda? Construimos 2 millones de viviendas, para tenerlo rápidamente en la cabeza. El 9% de esas viviendas fueron VIP, el 34% de esas viviendas fueron BIS y el 56% fueron no BIS. Entonces, esa es como la torta grande, eso es lo que se construyó. Hacia adelante Mauricio les va a contar que esa torta va a cambiar y que vamos a ver un efecto un poco más o una construcción más en los próximos 5 años más centrada en temas de vivienda de interés social. Pero entonces aquí está por regiones, que está construyéndose en Bogotá, que se está construyendo en el resto de cada departamento. Por ejemplo, en Cundinamarca se construyeron casi 200.000 viviendas no BIS, se construyeron 158.000 BIS y VIP se construyeron 25.000 en Bogotá. Y en el resto del departamento se construyó, como ustedes ven ahí, 10.000, 117.000 y 127.000. Y esta comparación la hacemos para la mayoría de los departamentos. Entonces, ¿dónde se construyó? ¿Cómo se construyó? ¿Y cómo fue la concentración en ciudades? Hay un tema muy importante y de lo que hemos estado hablando mucho durante los últimos meses y años, y es cuál es la concentración en la ciudad capital y si se está saliendo de la ciudad capital y se está yendo a los municipios aledaños. ¿Cómo nos estamos moviendo en términos de destino de dónde se está construyendo? Por diferentes motivos, por qué está pasando con los planes de ordenamiento territorial en las ciudades, las licencias, ese tipo de cosas. Y lo que nos muestra todo esto es que sí ha habido un cambio de composición en los últimos años. Aquí está dividida la gráfica entre lo que pasó en los primeros 5 años de la década y en los segundos años, la segunda parte de la década, teniendo en cuenta el año 2020. Y lo que vemos en el país es que las capitales sí han perdido importancia en construcción y se han ido al resto de las zonas del departamento. Entonces, sí hay ese fenómeno del que uno normalmente habla, si lo hemos visto, hay una concentración más hacia las zonas aledañas a las ciudades principales, se están saliendo un poco los proyectos de las zonas grandes, de las ciudades principales. Eso está pasando en la mayoría de los departamentos, con excepción de Bogotá y de Barranquilla, diría yo. En el caso de Bogotá, si se dan cuenta, al contrario, este gráfico lo que le muestra es la participación de Bogotá con respecto a su departamento. Bogotá sí ha ido aumentando, pero si ven en Antioquia, en Santander y en el resto del país, sí hemos visto un movimiento de la ciudad principal al resto, digamos, de ciudades. Entonces, ese también es un fenómeno importante de dónde están decidiendo ustedes, que están ahí en el mercado, dónde están decidiendo construir y si se está viendo un movimiento fuera de las ciudades principales a las ciudades, a los sitios aledaños o fuera, digamos, de las ciudades principales. ¿Qué estamos construyendo en términos de estratos, ¿no? Y esto es una definición de acuerdo con el DANE. Se hicieron sobre todo viviendas de estrato 1, 2 y 3. Y aquí le ven ustedes, y también nuevamente son los últimos 10 años de esas 2 millones de viviendas donde se construyeron
en estrato 1, 2 y 3, la mayor parte, el 73% en estrato 1, 2 y 3, sobre todo en estrato 3, el 35%. Y a la derecha nuevamente hacemos esta definición, esta división por departamentos para que lo tengan en cuenta. Los estratos son difíciles de medir en términos departamentales, hay unos que digamos, no siempre son las mismas condiciones, pero un poco para que tengan en cuenta qué está pasando en los departamentos, qué se construye, y como era de esperarse, por ejemplo, en Chocó el 100% de lo que se construye es en estrato 1 a 3. En cambio, en la zona cafetera es mucho más, se está construyendo viviendas un poco de estrato más altos, un poco para que lo tengan en cuenta. Y lo otro que ha pasado es que ha habido un movimiento de construcción de viviendas que son casas y lo estamos haciendo, nos estamos yendo un poco más a construcción de apartamentos en el total del país. Y también lo podemos ver nuevamente por departamentos, cómo está la división entre casas y apartamentos. Entonces, un poco de qué está demandando la gente y qué está produciendo la economía, digamos, en términos de tipo de vivienda. Otro tema importante es la valorización. Esto es una de las muchas medidas de valorización que se usan. Esta es la que usa el DANE. Y lo que coge el DANE es que coge los avalúos comerciales de los predios y mira cómo se valorizó en los últimos 10 años. Aquí está la valorización de los predios para todos los departamentos, con excepción de Bogotá, que por eso lo pusimos ahí a la derecha, usan la misma metodología. Coge los avalúos comerciales, mira cómo se valorizó. Y esta gráfica está en nominales, o sea, está en precios nominales. No estoy quitando todavía la inflación. Entonces, en términos nominales, por ejemplo, en Tunja, la valoración predial de la ciudad aumentó un 86% en los últimos años, teniendo en cuenta que la inflación en este mismo periodo fue del 44%, entonces ahí podemos hacer cuál fue la valorización real. Y como digo, lo de Bogotá no lo hacen con la misma metodología, es una metodología diferente para que lo tengan en cuenta, se ve una valorización mucho más fuerte, el problema es que no es comparable y no hacen solo Bogotá los del DANE. Entonces, un poco es, si hay una valorización importante y esto también en términos de dónde se va a construir en los próximos años es un tema crucial, cómo se está valorizando la tierra, cómo se está valorizando el valor predial de las ciudades, es muy importante para lo que viene hacia adelante, para las decisiones, digamos, de inversión durante los próximos años que estamos ya en camino y de las que estamos trabajando ahora. Entonces, esa sería como una visión un poco de lo que pasó en los últimos 10 años y ahora me voy a concentrar más en una visión más de corto plazo para poderle dar paso a Mauricio a que hablemos de precios y de todo lo que está pasando en términos de financiamiento y del mercado estructural de vivienda. Entonces, en términos de lo reciente que pasó, y aquí me estoy centrando ya solamente en 2020, vimos que en toda la década vendimos 2 millones de viviendas. En el año 2020, que fue un año importante, un año, digamos que uno no esperaría que se fuera a comportar tan bien, pero se vendieron 200.000 viviendas. Es un récord histórico, como lo decía, el dato de marzo que acaba de publicar Galería Inmobiliaria muestra nuevamente que, como decía antes, un récord histórico en marzo y un récord histórico en el primer trimestre del 2021. Entonces, aquí estamos con datos a febrero y estamos hablando que hay una composición, una participación diferente y hemos visto un aumento en la participación de vivienda de interés social o de la vivienda social. Ahora representa el 68%. Cuando ustedes ven en enero del 2011, que está esta gráfica empezando ahí, representaba el 52%. Hoy estamos hablando que la vivienda de interés social es el 68% de lo que se vendió el año pasado. Y con datos a febrero también sigue ahí el 68%. ¿Qué estamos viendo en términos de crecimiento? Las ventas de vivienda BIS crecieron el año pasado, crecieron el 11%, pese a que con todos los cierres de la economía el año pasado, sobre todo de marzo a mayo, se vendió muy poco, porque acuérdense que tuvimos las salas cerradas, todo ese proceso se dio muy fuerte. Después miro y comparo un poco qué está pasando con la venta de las otras viviendas, y las otras viviendas sí tienen crecimientos negativos, no, digamos, unas caídas en las viviendas, y efectivamente es más fuerte en las viviendas de alto valor, como ustedes pueden ver. Entonces la venta de vivienda BIS aumenta, las del resto de tipos de vivienda disminuye, pero sobre todo disminuye la venta de viviendas que tiene que ver con
digamos, las viviendas más costosas en este caso. Porque esto es un mensaje muy importante para lo que viene, porque esa mayor participación de la vivienda BIS, pues ayuda mucho a cerrar un déficit habitacional que sigue en Colombia. Los datos del último censo y los datos que tenemos más recientes muestran que todavía en Colombia el 37% de los hogares tienen problemas de vivienda, digamos, tienen un déficit en la vivienda, o lo tienen de manera cuantitativa, o sea, el que lo ven ustedes en la gráfica, el 10% de los hogares es un déficit cuantitativo, tienen problemas en que no tienen paredes, tienen una cohabitación muy grande, y ese es el 10% de los hogares en Colombia. O tienen un déficit cualitativo, la calidad de los pisos, la calidad de la cocina, el alcantarillado, la energía, y eso todavía es el 27% de los hogares. Entonces estamos hablando de 37% de los hogares todavía con un déficit. Eso significa, en Colombia hay 14 millones de hogares que lo tienen en la gráfica de la izquierda, que hay 9 millones de hogares que diría uno no tienen déficit de vivienda, pero hay 5 millones de hogares que todavía tienen déficit de vivienda. Y como se pueden imaginar, este no es un dato estático, es un dato que va creciendo a medida que van aumentando, digamos, la población, y lo que hemos visto reciente y lo que hemos hablado en otras situaciones inmobiliarias, que los hogares cada vez son más pequeños, pues eso hace que haya un aumento de los hogares todo el tiempo. Entonces estamos hablando que ese aumento en la construcción de BIS, ese aumento en la vivienda social en general de ventas, es importante para este tema del déficit de vivienda. Aquí tenemos una discusión que es muy fuerte y que, como decía antes, en esta recuperación de la economía colombiana, los subsidios son muy importantes, pero los subsidios no están siendo suficientes para la vivienda de interés social en la medida en que estamos construyendo mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones de subsidios que se hacían en su momento estaban basados en unas ventas más bajas. Entonces, el gobierno está en este proceso de generar más subsidios, de darle garantía a ustedes los constructores para eso, y para que efectivamente podamos ver esta construcción de vivienda de la que les va a hablar Mauricio ahora. Otra solución que hizo el gobierno en el momento y que creemos que debería ser o es transitoria, y es aumentar la capacidad, digamos, que las personas puedan comprometer hasta el 40% en la compra de vivienda, y es un poco para ayudar en este proceso de compra y mitigar un poco el tema de los subsidios. Pero entonces, este es un tema que hay que destacar. Ahora, en términos de la otra vivienda, o sea, la vivienda no BIS. Aquí, como vimos, estas ventas sí cayeron en 2020, pero lo que queremos mandar un mensaje es muy importante, es que fue un aumento, un ajuste muy saludable lo que se dio. Nosotros en el 2014-16, cuando hacíamos la situación inmobiliaria, estábamos preocupados porque el ajuste no se hacía. En este caso se dio un ajuste, vimos este proceso de caídas en ventas, pero iba acompañado de una desaceleración de las iniciaciones totales, que ustedes las ven en dorado en la gráfica de la izquierda, o sea, también se disminuyen las iniciaciones, los lanzamientos también, y eso hace que el ajuste sea saludable. En la medida en que no están vendiendo mucho, pues también hay una disminución en la oferta de este tipo de vivienda. Eso que hace que el stock de vivienda, que es lo que tienen a la derecha, estamos viendo un stock de vivienda BIS todavía, que está bien y que ha ido aumentando, pero una no BIS que se está cediendo un poco. Entonces, ¿esto qué nos deja, cómo nos deja parados hoy a principios del 2021 con las ventas que hemos visto recientemente? Es que está disminuyendo el stock, y por eso somos muy optimistas que el proceso de inversión del sector va a ir avanzando gradualmente durante 2021 y 2022, en la medida en que el stock está bajando. ¿Qué hemos visto adicionalmente? Proyectos desistidos. Esta es una medida que es importante y que siempre uno la va siguiendo para ver cómo se está comportando el sector. Ya tenemos los de todo el 2020. En términos de unidades, estamos hablando de 19.000 unidades que se desistieron. Buena parte o la mayor parte fue no BIS y la otra parte fue BIS. Pero cuando uno compara, digamos, ahí están ustedes en la gráfica de la izquierda, las unidades generales que se desisten. ¿Cuánto se desistía en 2019, 20? Estábamos hablando más o menos de 28.000 unidades de vivienda. Pero a la derecha, que creo que es más relevante, estamos viendo el número de proyectos comparado con el número de proyectos totales, y el año pasado se desistieron 5% de los proyectos. Entonces, veníamos de niveles de 6%, de 6 en general, de 6.5% en 2017, y como ven en la gráfica de la derecha, el año pasado, a pesar de ser un año especialmente difícil en términos de la economía colombiana,
pues vimos esta desaceleración en el número de desistimientos, que muestra lo que decimos aquí, como esta salubridad o ese análisis, ese ajuste saludable que se dio en la oferta de vivienda en Colombia. Entonces aquí estamos con los proyectos desistidos. En términos de qué está pasando con la velocidad de comercialización, este gráfico está desde 2011. Si ven acá, estamos hablando de la rotación total en dorado, y en dorado, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando hoy que se necesitan más o menos 8 meses y medio para vender la oferta disponible en el total de la vivienda. Cuando me voy a la rotación BIS, estamos hablando de más o menos 6 meses, y cuando me voy a la no BIS, que llegó a 31 meses en marzo del 20, hoy estamos hablando de 12 meses. Entonces también ha habido una disminución importante en esas velocidades de comercialización, y esa es una buena noticia para tomar decisiones de inversión hacia adelante. ¿Qué hay en términos de stock de viviendas terminadas sin vender? Que es otro indicador que siempre ustedes siguen y es muy importante. Estamos hablando de que pasó del 7.2% el año 2019, a finales del año pasado teníamos 6%. Entonces ese stock ha bajado en este proceso de ajuste saludable. Y en el caso de la vivienda no BIS, estamos viendo que llegó al 11% el año antepasado, y el año pasado está en 10%. Entonces estamos en unas etapas más saludables también de construcción, que también nos van a permitir unas decisiones de inversión mejores hacia adelante. En términos de vivienda usada, que es la otra cara de la moneda, aquí las cosas no son tan buenas, digamos, o los indicadores no han mejorado tanto. La comercialización de vivienda usada se deterioró en la pandemia más de lo que hemos visto, y la mejoría no es tan evidente como se ve en el caso de la vivienda nueva. Aquí están los meses para arrendar y para vender vivienda usada. Para vender una vivienda usada estamos hablando de un poco más de 9 meses, y para arrendar estamos viendo más o menos 7 meses. Y estamos viendo que el porcentaje de stock de vivienda, por ejemplo, con avisos de arriendo en Bogotá, pasó de 1.9 el 19 a 2.4% en la actualidad. Entonces sí estamos viendo que el mercado de usado tiene como unos cuellos, que ahí está, digamos, como que no, los mensajes no son tan buenos, y esa es, como digo, la otra cara de la moneda de la vivienda nueva. Y esto puede estar pasando en parte por los subsidios, o cuando uno ve los subsidios están dedicados a vivienda nueva, y eso puede hacer que haya este cambio o este espejo, digamos, de que la vivienda usada no se vea tan bien. Y es una cosa que debemos seguir mucho para ver cómo se va a mover la vivienda usada y cómo va a ir afectando, digamos, los comportamientos de inversión con la vivienda nueva. Entonces, un poco en términos de arriendo. En términos del sector no residencial, ¿qué está pasando? Y aquí hay muchas discusiones sobre qué pasó con el COVID, el efecto sobre el comercio, el efecto sobre todos los locales que tienen que ver con medidas, digamos, los restaurantes, los sitios de entretenimiento, que están afectados por las medidas de distanciamiento social que nos obliga a tener el COVID. Entonces, aquí hay un efecto muy importante sobre el sector no residencial, y aquí quiero hacer énfasis en estas gráficas que son preocupantes, obviamente, pero está pasando en muchas partes del mundo y está relacionado mucho. Había una parte que ya venía prepandemia, pero la pandemia lo que hizo fue como profundizar lo que estaba pasando en este sector. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ahí, por ejemplo, a la derecha tienen las ventas de destinos no residenciales, y miren cómo se han disminuido, tanto en oficinas, locales, bodegas. ¿Qué está pasando con los metros cuadrados? Esto es está medido en metros cuadrados por año móvil. Entonces, miren cómo está disminuyendo en los 3 tipos que estamos analizando, que son las oficinas, locales y bodegas. ¿Qué está pasando en términos de oferta disponible? También hay un ajuste, no se está construyendo tanto, pero estamos hablando de todas maneras que hay una oferta disponible importante, tanto de oficinas como locales y bodegas, que lo ven al lado de la izquierda. Y ahorita vamos a ver un poco ese stock que significa en términos de ventas hacia adelante, pero sí hay un stock importante, y eso lo estamos sintiendo, se está sintiendo en las ciudades pequeñas, en las ciudades grandes, y está muy relacionado, como decía antes, con lo que pasaba pre-COVID, pero también con lo que pasa el COVID, digamos, hizo esto mucho más fuerte en términos de los otros destinos. ¿Dónde está la oferta disponible?
En oficinas, por ejemplo, la mayor parte está en Bogotá. Si ustedes ven aquí a la izquierda, el doradito es Bogotá. Pero también hay muchísimo en Medellín, que es este naranja oscuro que ustedes ven ahí. También estamos viendo oficinas en Bucaramanga, pero sobre todo yo diría, en términos de oficinas, el stock disponible está en Bogotá y en Medellín sobre todo. En términos de locales comerciales, estamos viendo nuevamente Bogotá con una disponibilidad muy importante, pero también Cali y Cartagena. Cali es el verde, Cartagena es el rosadito y Barranquilla es el azul. Estamos viendo también muchos locales disponibles en términos de comercio ahí. Y en términos de bodegas, Bogotá tiene muchísimas bodegas disponibles, Barranquilla también y Medellín, digamos, están ahí. Entonces, sí hay un stock que está concentrado en unas ciudades grandes principalmente, ese stock y que hay que vender. Y en ese sentido hicimos el cálculo es un cálculo sencillo de ver cuántos meses necesitaríamos para vender la oferta disponible nueva que hay en este momento en términos de oficinas locales y bodegas. Lo hicimos teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento de las ventas en el 20. Entonces esto pues obviamente tiene el efecto de la pandemia, tiene el efecto que es muy lento, pero un poco para que se den una idea de lo que está pasando. Ahí están cómo venían normalmente locales, por ejemplo, y hoy cómo está locales. Estamos hablando que se toma casi 120 meses o 10 años para vender la oferta disponible si no logramos acelerar la actividad, digamos, de la economía colombiana, más allá de lo que pasó en 2020. Digamos, esto tenemos que hacerle cuando el siguiente ejercicio que haremos es cuando ya veamos cómo se está comportando la economía en términos comerciales, pues esto puede acelerarse más. En términos de bodegas, estamos hablando de 60 meses y de oficinas estamos hablando más o menos de 50 meses. Entonces, el términos de rotación es un tema muy importante en términos de la comercialización. Ahora, un poco, como decía, voy a cederle la palabra a Mauricio, pero estos son como las bases, digamos, de qué pasaría, qué está pasando y qué va a pasar hacia adelante. Vamos a hablar un poco de precios para ver cómo se va a mover el mercado. Entonces, Mauricio, te cedo la palabra para que empieces con precios. Muchas gracias. Juana, muchas gracias a ustedes los asistentes y gracias a ustedes nuestros compañeros de UEAM por permitirnos presentar esta situación que llevamos varios años, como decía Juana, presentándola a nuestros clientes de la construcción. Entonces yo voy a hablar de precios de la vivienda y en la siguiente diapositiva se confirma un poco esa tendencia que Juana ya les decía. Se confirma la diferencia de comportamientos que han venido teniendo la vivienda nueva y la vivienda usada y se confirma también en temas de precios. Entonces, en vivienda usada hemos visto, decía Juana, una menor recuperación, un dinamismo que aunque dejó de caer y aunque dejó de estar ampliándose los periodos para vender una vivienda usada, pues la recuperación posterior no ha sido tan evidente. Y eso se demuestra en los precios que ustedes ven en la gráfica de la derecha. En la gráfica de la derecha, los precios de la vivienda usada, que es la línea clara, la línea azul clara, pues ya se muestra como que empezó a desacelerarse, como que el precio de la vivienda usada ya no sigue creciendo al ritmo que venía creciendo antes. De hecho, cuando lo comparamos con el IPC, es decir, con la inflación total del país, que es la línea azul oscura, y hacemos la diferencia entre los dos, que es la línea doradita, esa línea dorada nos muestra que la brecha entre el precio de la vivienda y la inflación, pues como que empezó a retroceder, empezó a caer. Y hagamos un recuento histórico de lo que ha pasado con esa vivienda usada. Entonces partimos de 1988, que es desde cuando tenemos datos para la vivienda usada. Y fíjense ustedes que la inflación fue superior que los precios de esa vivienda como hasta 2008, porque pues los precios de la vivienda cayeron tanto a finales de los 90 que solo en 2008 los precios de la vivienda compensaron esa caída e igualaron la inflación. Pero desde entonces, desde 2008, fíjense ustedes que los precios de la vivienda empezaron a ser superiores a la inflación, empezaron a dar valorización real neta sobre los propietarios de la vivienda, incluso más que la inflación. Y esa es la línea doradita y es la brecha entre ambas. El mismo ejercicio lo hicimos para la vivienda nueva y es el gráfico que ustedes ven a la izquierda. Una historia similar. Los precios de la vivienda nueva estuvieron por debajo de la inflación, tomados ambos como punto de partida en el 97.
hasta 2008. Desde entonces, desde 2008, ya los vendedores de vivienda nueva tuvieron rentabilidades positivas reales por encima de la inflación. Si bien en los últimos años, igual que en la vivienda usada, también se ha venido como estabilizando esa diferencia. Pero en total, ustedes notan ahí, hay una diferencia entre el comportamiento de la vivienda usada y la vivienda nueva. La vivienda nueva, aunque estabilizándose en precios, sigue creciendo y le está yendo un poco mejor que la vivienda usada. Y eso tiene que ver con la comercialización de cada uno de los dos tipos de vivienda. Pues la vivienda nueva se está comercializando más rápido, mejor, con más ventas, y los hogares también están con mayor preferencia de compra de vivienda nueva, dado el subsidio que está otorgando el gobierno. Al contrario, la vivienda usada está con comercialización lenta, con menos preferencia de los hogares quizás para comprarla, pero también con una restricción que siempre ha tenido la vivienda usada, y es el ahorro de la cuota inicial, que en un momento de 2020, cuando se cayó un poco el ingreso, pues también complicó ese ahorro de la cuota inicial en los hogares. Por lo tanto, hay un cambio de tendencias hacia vivienda nueva que lo vamos a ir comprobando en otras cifras que voy a ir mostrando hacia adelante. Por ahora, en la siguiente diapositiva, pues vemos también una diferenciación entre los precios promedio de la vivienda bis y de la no bis. Aquí lo que hacemos es cuánto se vendió en valor de vivienda de cada uno de los tipos y dividimos entre el total de unidades que se vendió. Y eso nos da un precio por metro cuadrado. De hecho, no dividimos por el número de unidades, sino que dividimos por metros cuadrados. Nos da un precio por metro cuadrado. A hoy, ¿qué tenemos a hoy? Pues que el precio promedio del metro cuadrado de una vivienda no bis en Colombia, el promedio esconde muchas diferencias a nivel ciudades, pero bueno, el precio promedio a nivel país de no bis está alrededor de 4 millones de pesos. El precio promedio de una vivienda bis está alrededor de 2 millones de pesos. Y el precio promedio de todas las viviendas, la línea dorada, está entre 2,5 millones y 3 millones, está por ahí rondando. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años respecto bis no bis? Es decir, los precios de la no bis, ¿cómo se han comportado respecto a los precios de la bis? Siempre mirado desde términos de precio por metro cuadrado. Y esa diferencia la tengo en la gráfica de la derecha. En la gráfica de la derecha vemos cuántas veces es el precio de una no bis respecto al precio de la bis. Hoy en día, el último dato, a finales de 2020, la vivienda no bis vale 1,8 veces la vivienda bis por metro cuadrado. 1,8 veces. Pero esa diferencia en precios se ha venido disminuyendo y ustedes noten que a finales de 2017 y entre 2016, ese precio promedio llegó a ser 2,5 veces el de la no bis con respecto al de la bis, con algún pico de 3 veces, pero digamos que en promedio 2,5 veces. Es decir, la vivienda bis se viene valorizando y se viene valorizando de forma más rápida que en los últimos 3, 4 años. Se está cerrando esa brecha entre el precio por metro cuadrado entre la vivienda bis y no bis. Seguramente no se va a cerrar del todo, eso es muy difícil por la estructura misma de la construcción, pero lo que sí debe entender a los constructores es que no solo las ventas de vivienda bis se están comportando mejor, sino también sus precios están comportándose mejor y quizás eso estará relacionado hacia adelante con la rentabilidad que se pueda sacar de este tipo de construcciones. Con lo cual está como el panorama un poco inclinado hacia vivienda bis, no solo por lo que decía Juana, de mayores ventas, de mayores capacidad de ingresos de los hogares, etcétera, sino también por la misma rentabilidad medida en precios. En la siguiente diapositiva vemos, por último, vemos adicionalmente cómo es el comportamiento de los arriendos respecto al precio. Entonces, ustedes recuerdan que cuando a uno le preguntaban cuánto era el arriendo versus el precio, ustedes recuerdan que siempre uno decía hace 10 o 15 años, es el 0,7, es el 0,6 del precio de la vivienda. Hoy en día, ustedes también lo saben, estamos hablando más de 0,35, 0,4, cuando nos va muy bien en cuanto arrendamos el valor de la vivienda respecto al valor total de esa vivienda. Es decir, si era una vivienda de 100 millones, probablemente hace 20 años la arrendábamos en 700,000 pesos. Esa misma vivienda de 100 millones hoy la estamos arrendando en 350 a 400,000 pesos. Entonces, sí ha habido una caída de la relación arriendo-precio. ¿En cuánto ha caído esa relación? Pues la ven en el eje de la izquierda. En el eje de la izquierda es un índice, no es valor,
pero digamos que ese índice ha venido cayendo y ustedes ven ahí la trayectoria de caída. El 100 está en 2018, el 100 está en 2018, pero entonces arrancamos de un índice que era 230 y ahora estamos en un índice que apenas es 100. Pero ¿en cuánto cayó entonces? ¿En cuánto cayó esa relación arriendo versus precio? Esa del que hablábamos de 0.7, que ahora es 0.35. Cayó entre el 99 y el 2020, es decir, en algo más de 21 años, cayó en 4% anual respecto a la vivienda nueva y en 4,1% respecto a la vivienda usada. Es decir, cada año caía 4% esa relación. El 4% de 0.7 cayó, luego el 4% de esa nueva cantidad, hasta que llegamos a 0.35. Y entonces cayó 4% esa relación. Pero ¿en qué años estaba más concentrada esa caída? No lo fue entre el 99 y el 2003. De hecho, entre el 99 y el 2003, esa relación arriendo-precio básicamente siguió estable. Sí fue entre 2003 y 2008. Entre 2003 y 2008, cada año esa relación caía 7%. Usted iba disminuyendo el 7% de esa relación cada año. Luego también disminuyó, aunque menos, entre 2008 y 2018, pues cada año caía el 4,5%. Y lo que hemos visto en los últimos años, y lo notan ustedes en la gráfica de la izquierda, más estable las líneas, pero también las barras de la derecha dicen que solamente esa relación caía entre 2% y 1,5% cada año, según si tomamos vivienda nueva o sobre vivienda usada. Entonces, la buena noticia también para los arrendadores es que esa caída prolongada y fuerte que habíamos tenido entre la relación arriendo-precio durante todos los años entre 2003 y 2018 se está estabilizando. Y ustedes también saben que el precio intrínseco, el precio verdadero de una vivienda, el precio de equilibrio, cuando hablamos de estas relaciones como de equilibrio de una vivienda, lo determina su rentabilidad. ¿Y cuál es la rentabilidad de una vivienda? Pues su arriendo. Y la suma de arriendos futuros a los cuales puedo recibir eternamente los arriendos de una vivienda, pues me determinan el precio al que yo pago hoy, ¿cierto? Yo compro una vivienda hoy de acuerdo a si voy a recibir unos arriendos futuros. La estabilización del precio del arriendo quiere decir que también se estabiliza el precio de equilibrio de la vivienda. Es decir, que ahora es menos probable hablar de burbujas inmobiliarias o de incrementos no estructurales de los precios. Era más usual hablar de burbuja inmobiliaria cuando los precios de los arriendos estaban bajando tanto. ¿Por qué? Porque el arriendo es esa rentabilidad intrínseca de la vivienda que determina su precio de equilibrio. Porque usted cuando compra un bien, sea vivienda, sea una empresa, pues siempre sus flujos futuros esperados determinan el valor de hoy. Y si ese flujo futuro esperado, que en este caso es el arriendo, se está estabilizando, pues también al mismo tiempo se estabiliza el precio de equilibrio de la vivienda. Insisto, ya es menos probable entonces hablar hoy en día de burbujas, de sobrevaloración de precios, de lo que era hace 10 años, cuando, se acuerdan ustedes, ese tema estaba súper de moda en 2008, 2009, cuando los precios de la vivienda venían subiendo muy rápido y los arriendos no. Entonces, este gráfico sirve para eso, para ver qué tanta conversación sobre burbuja tenemos. Y ahora sí, en la última de la sección de precios, hay que hablar de costos. Y hay que hablar de costos en el sentido en que hemos visto recientemente un incremento muy fuerte de los hierros y aceros, del hierro y del acero a nivel internacional. A nivel internacional que está golpeando y se está transmitiendo los precios internos también del hierro y el acero. Algo muy parecido lo tuvimos en 2011. Entonces, en el gráfico de ustedes ven, la línea dorada es el precio del hierro y el acero ya convertido a costos de la construcción, es decir, el impacto en costos de construcción. Y en ese mismo 2011, que les decía que ya había ocurrido una subida incluso mayor que la que estamos teniendo actualmente del hierro y el acero, los costos totales de la construcción, que están medidos en la línea azul oscura, casi que se fotografiaron, se replicaron del comportamiento del hierro y el acero y subieron al mismo ritmo que subió el hierro y el acero. Ustedes ven que el hierro y el acero que está medio en el eje derecho en aquel entonces subió más de 30%, ya traído en Colombia. Y los costos totales medidos a la izquierda se subieron a 6%. Una subida que fue impulsada solo por un grupo que es hierro y acero.
En la actualidad estamos teniendo también una subida del hierro de acero, un poco menor, según el DANE, en transmisión a costos ha sido el 20% interno, es decir, a nivel internacional los costos han subido un poco más, han subido el 50, 60% según el momento en que lo midamos, pero en transmisión a costos internos, según el DANE, se ha transmitido en 20% de subidas en el costo de hierro de acero. No así los costos totales. Los costos totales sí subieron algo, subieron desde un 2% que se ubicaban en 2018 hasta un 4% a finales de 2020, pero si notan entre finales de 2020 y febrero, que es el último dato que tenemos, esos costos como que se estabilizaron en 4%, incluso cayeron un poco, la línea azul oscura. Eso tiene que ver con la compensación que están teniendo los otros costos. Según el DANE, el costo de la mano de obra se está valorizando muy poco en la construcción, es decir, está implicando menos costos que antes, y también el costo de la maquinaria y equipo. Entonces, esa compensación de mano de obra que pesa el 28% del total de los costos de un constructor, y también maquinaria de equipo que viene bajando y son el otro 5% de los costos de una construcción, ahí tendremos un tercio del total de los costos de la construcción entre mano de obra y maquinaria, como se han comportado a la baja, han compensado el incremento tan fuerte que han tenido hierro y acero. Entonces, esto no quiere decir que estemos tranquilos, eso no quiere decir. Quiere decir más bien que hay que seguir atentos porque si mano de obra y maquinaria cambian de tendencia y empiezan a crecer, pues ahí sí que nada va a compensar el incremento de hierros y aceros. Y eso es muy importante sobre la rentabilidad de los constructores, máximo hoy, cuando los constructores están dando más plazos de cuota inicial. Y déjenme decirles por qué. Porque si dan 3 años de cuota inicial, que es un plazo que ahora en promedio es mucho más usual, el precio de venta desde el momento 1 hasta el momento 36 de esa cuota inicial, ese precio que usted le ofreció al comprador, pues es estable, es fijo. Usted no puede variar el precio de la vivienda en esos 36 meses porque ya hizo un contrato con el comprador. En cambio, los costos, dado que el precio está fijo, si los costos varían en ese periodo, pues sí le va a cambiar esa rentabilidad empresarial. Entonces hay que estar muy pendiente de los costos, seguir monitoreando muy de cerca lo que pase con mano de obra, porque ahora que los plazos son más largos, hay más riesgo de que los costos se muevan en ese plazo y por lo tanto terminen afectando la rentabilidad empresarial. Y aquí hablamos de los que sabemos de temas financieros de duración. La duración de un efecto tiene mucha importancia sobre el efecto final. En conclusión, los precios de la vivienda nueva se están estabilizando, los precios de la vivienda usada caen un poco, se están distanciando por lo tanto los dos precios, es decir, la rentabilidad de vender vivienda nueva es un poco mayor hoy en día que vender vivienda usada y hay que estar muy pendientes de lo que pase con el comportamiento de los costos. Y ahora paso al siguiente tema del financiamiento. Y de una vez en la siguiente, pues vemos cómo fue el comportamiento 2020. En 2020 se redujo el crédito, se redujo la demanda y se redujo el crédito de crédito hipotecario. Cuando uno ve los análisis de la Superintendencia Financiera y de las encuestas de crédito que hace el Banco de la República, uno encuentra que se redujo fue la demanda, no tanto la oferta. Se redujo la demanda de crédito y no tanto la oferta. La oferta se mantuvo disponible y de hecho la buena noticia es que las tasas de interés siguen cayendo. Que hoy en día la tasa de interés está alrededor del 9% en el promedio del sistema financiero para comprar vivienda. Y ha venido cayendo desde niveles de 11% que estaba hace 2 o 3 años. Pese a eso, la demanda cayó, los hogares fueron más conservadores y pidieron menos crédito. Y el año pasado se dieron 9,5 billones de pesos en créditos, comparados con 11,5, 11,8 que habían sido los 2 años anteriores. Y ese es el primer gráfico de la izquierda. En el gráfico de la mitad, el número de créditos. Se dieron 99,000 créditos el año pasado, también cayó respecto a 120,000, 127,000 que venían siendo. Y el último gráfico de la derecha es el valor promedio del crédito que se dio. El valor promedio del crédito que se dio el año pasado fue de 95 millones de pesos, 95 millones de pesos, y llama la atención que el crédito promedio que se dio en vivienda usada creció, el crédito promedio. No así el número de créditos, no así el valor total de los créditos.
Porque si ustedes notan, y me devuelvo a los dos gráficos de barras de izquierda y de mitad, la barra azul oscura, que representa a la vivienda nueva, fue la que más ganó representatividad dentro del total. En cambio, la parte de la barra azul clara, que es vivienda usada, perdió representatividad dentro del total. Y otra vez, y quiero ser insistente con esto, Juana nos dijo, la vivienda usada está teniendo menor comportamiento. Yo les decía, el precio de la vivienda usada no está comportándose igual que el de la vivienda nueva. En créditos es la misma historia. La vivienda usada está teniendo menor comportamiento, menor participación dentro de los créditos totales, pero lo que sí llama la atención es que el crédito promedio de la vivienda usada dado subió y subió bastante. Y es que ahora estamos hablando que el crédito promedio para comprar vivienda usada está por encima de los 120 millones, a diferencia del crédito promedio dado para vivienda nueva, el cual cayó en monto promedio. Y tiene que ver con que estamos vendiendo más BIS dentro de las viviendas nuevas. La mayor representatividad de las viviendas de bajo precio. Esas viviendas entonces ahora representan en un precio promedio de crédito de 80 millones de pesos y se redujo respecto al 2019. La siguiente diapositiva, vemos cómo es la estructura financiera de qué estamos pidiendo en crédito y cómo se compara eso con lo que estamos comprando. A la izquierda, ustedes ven el LTV. El LTV, que es esta relación entre el crédito y el valor de la garantía. ¿Cuánto estamos pidiendo de crédito respecto al precio de la vivienda que estamos comprando? Y ha venido cayendo. Es decir, como que estamos financiando más con subsidios, con ahorro inicial, con cesantías, y estamos pidiendo menos crédito respecto al valor comprado. Esto probablemente tiene que ver con que ahora estamos comprando más BIS y que hubo una coincidencia de subsidios que el gobierno aprobó desde hace un tiempo que hacen que la cuota inicial tenga un mayor ahorro o tenga un mayor monto y que a la hora de pedir el crédito probablemente voy por menos crédito del que iba antes. Entonces fíjense que, por ejemplo, en la vivienda nueva BIS, el primer conjunto de barras, la vivienda nueva BIS, bajó de 59% a 54%. Es decir, antes pedía un crédito del 59% del valor de la propiedad, ahora están pidiendo un crédito del 54% del valor de la propiedad. Y en casi todos los elementos de subdivisión que tenemos ahí, en donde tenemos BIS nueva y usada, no BIS nueva y usada, luego para el total y luego para los totales individuales, pues vemos una reducción de esa cantidad de crédito que estamos pidiendo. En la derecha también se nota una reducción, pero ya comparado con cuántas viviendas nuevas pedimos a crédito. Veníamos de una relación de más o menos 50-50, es decir, 50% las comprábamos con otros medios diferentes a crédito hipotecario y 50% las comprábamos con crédito hipotecario. El año pasado esa relación se redujo y se redujo incluso más en el caso de vivienda no BIS. En el caso de vivienda no BIS, el 30% de las viviendas nuevas tenemos un crédito hipotecario. Entonces acá habrá que preguntarse y no hay respuestas, ¿estamos pidiendo otro tipo de crédito? ¿Estamos vendiendo una propiedad para comprar otra y por lo tanto tenemos el efectivo? Etcétera. Hay muchas preguntas acá que pues no hay datos para responder, no hay datos, pero yo sí invitaría como a los gremios y a otras entidades a que hagamos esas encuestas a la hora de la compra de vivienda, de cómo estamos financiando la vivienda, porque se redujo la proporción que estamos financiando a través del crédito hipotecario y sería bueno entender ese tema hacia adelante. Y en la siguiente, una gráfica que siempre mostramos en esta situación inmobiliaria y es la capacidad de compra de los hogares. Aquí, pues como era de esperar, la capacidad de compra se deterioró en general para el país. Se deterioró y hay dos formas de medirlo. Uno, ¿cuántos años necesito para comprar vivienda? Y dos, ¿cuánto de mi ingreso me gasto en la primera cuota hipotecaria? Vamos al primero, la línea azul oscura. ¿Cuántos años necesito para comprar una vivienda? Y esta es una medida artificial, pero estándar y utilizada en el resto del mundo. ¿Por qué artificial? Porque lo que está midiendo acá es si usted no se gasta absolutamente nada de su ingreso, guarda juiciosamente su ingreso de cada mes y no se gasta nada,
Entonces, usted se gana 3 millones de pesos y guardó los 3 millones, no pagó impuestos, no comió, nada. Usted lo guardó y pudo guardarlo. Ese hogar, y es ingresos por hogar, no por persona. Ese hogar, ¿cuántos años necesitaría para comprar una vivienda de precio medio en Colombia si guardara todos sus ingresos? Si tuviera esa posibilidad, obviamente no los tiene, por eso digo que es artificial. Se demora 4 años. Si usted guardara todo su ingreso y no se gastara ni un solo peso de cada mes, se demoraría 4 años en comprar una vivienda de precio promedio. Es decir, estoy teniendo en cuenta un hogar promedio colombiano con una vivienda de precio promedio colombiano. Hogar, pero el hogar promedio colombiano se demora 4 años. ¿Cuánto se demoraba hace 3 o 4 años? Se demoraba más alrededor de 3 años, 3 años y medio. Incluso llegó un mínimo en 2017 cuando los precios empezaron a estabilizarse y los ingresos siguieron subiendo. Entonces, 4 años, pero si hay un deterioro, es decir, ahora necesito más años. ¿Y cuánto necesito? La línea azul clara de mi ingreso para pagar la primera cuota hipotecaria. Y aquí hay una alerta y es que ya llegó al 30%. El 30%, que ustedes saben que ya es el límite para comprar vivienda no bis. Usted no se puede gastar más del 30% de su ingreso en la primera cuota hipotecaria para comprar no bis. Recuerda que el gobierno ya lo subió a 40% para el caso de bis. Entonces ya hay una alerta y es que a pesar de que las tasas de interés están cayendo, pues la caída del ingreso sí es relevante y sí está llevando a ese nivel de alerta. Vamos a seguir monitoreando esa estadística, probablemente con la estabilización del empleo que vimos a finales del año pasado, ya esa estadística mejore, pues no hay datos suficientes para tenerlo a final del año pasado, lo tenemos a septiembre esa estimación, pero hay que monitorear próximamente ese último periodo para saber si ese 30% se corrige en adelante. Y voy al tema siguiente y es ya pensando como hacia adelante, ya pensando en proyecciones. Entonces pensemos en cómo son los ingresos de los hogares. Y aquí voy un poco más rápido porque estas son como estadísticas generales. ¿Cómo es la composición del ingreso de los hogares? Pues hombre, cada persona del hogar entre el 10% más pobre y el 10% más rico. Si usted es una persona de un hogar del 10% más pobre, se gana por persona, tiene ingresos de 79,000 pesos por persona. Si usted es una persona que hace parte del 10% más rico, por persona tiene un ingreso de 2,900,000. Ahí se nota la diferencia fuerte. En el de la derecha, ¿cuánto ingreso se acumula en el 10% más pobre? Todos los hogares sumados del 10% más pobres suman el 1% del ingreso del país. Todos los hogares del 10% más rico, todos ellos el mismo 10%, 41% del ingreso del país. Entonces hay una distribución de ingresos en donde ya uno nota desde en el 20 o en el 30% más rico se acumula más de la mitad, mucho más de la mitad del ingreso del país. En la siguiente diapositiva vemos también cómo influye esto en la tenencia de la vivienda. Entonces, en la izquierda lo tengo por número de personas, a la derecha por número de hogares. Vamos al número de personas de la izquierda. 17 millones de personas son propietarias de una vivienda ya pagada. 2 millones, o para ser exacto, 1,9 millones de personas tienen un crédito hipotecario. 18 millones de personas en arriendo. 8,9 millones de personas en usufructo, 1,9 millones de personas en posesión sin título. Voy a la de la derecha. 5 millones de hogares lo tiene en propia pagada. 600,000 hogares la están pagando. 5,8 millones de hogares en arriendo. Y ahí las demás estadísticas. Y el triangulito del valor azul claro les dice el porcentaje del total de sus hogares que representa. Es decir, en arriendo, por ejemplo, el 39% vive en arriendo de los hogares. En la siguiente diapositiva vemos cómo es la propiedad, pero a lo largo de los ingresos que yo les mostré en la primera diapositiva. Entonces, fíjense que la vivienda propia pagada, que es la azul oscura en la izquierda, pues la buena noticia es que a lo largo de todos los ingresos y desde el 10% más pobre y como hasta el 70% no hay grandes diferencias. Es decir, aquí hay propietarios de vivienda, y esa es la buena noticia, desde el 10% más pobre hasta todos. Eso sí, se acelera un poco, como era de esperar,
En los percentiles más altos, en los de mayores ingresos, fíjense que se acelera bastante la línea azul oscura, pero al final. Pero insisto, la buena noticia es que aquí hay capacidad de compra desde el principio, sea por subsidios, por ayudas, etcétera. Aquí hay capacidad de compra desde el principio. Entonces, eso es un mensaje también a los constructores. No solo la capacidad de compra está en los deciles más altos de ingreso. Aquí hay capacidad de compra todo el tiempo. De hecho, cuando lo comparo a la derecha con otros tipos de bienes, la vivienda es súper estable, la línea naranja. La línea naranja es vivienda propia y pagada. Hay capacidad de compra siempre. Compárelo con el carro. El carro es un bien diferentísimo. Piense que la línea azul oscura, el carro, es bajísima la propiedad en los primeros ingresos y se acelera solamente en los últimos ingresos, en los últimos mayores ingresos. La vivienda no es así. La vivienda es súper estable, se acelera un poco al final, pero hay propiedad siempre, hay capacidad de compra siempre. En la siguiente diapositiva vemos un poco esto también por edades. Por edades del jefe del hogar, pues ustedes ven acá la propia pagada, que es la azul oscura, se concentra como entre 44 y 72 años. Más o menos ahí se concentra. La propia no pagada, es decir, pagándola o mejor dicho, la hipoteca, que es la línea azul clarita, se concentra, ustedes ven ahí como entre 34 y 58 años. Y el arrendamiento es súper concentrado antes de los 50 años, como desde 20 años hasta 50 años. Es decir, como que los hogares toman decisión, primero arrendamiento, luego hipoteca y luego la tienen pagada. Eso es como lo que era de esperarse. En la siguiente diapositiva vemos el comportamiento de los arriendos. Y esto como para dar paso a la siguiente y última sección, que es como el potencial de demanda que hay en este país. ¿Cómo así el potencial de demanda? Pues que en este país han venido creciendo muchísimo los hogares en arriendo. Al principio de la década pasada había 3,9 millones de hogares en arriendo. Ahora hay 5,8 millones de hogares en arriendo. Eso significa un crecimiento cada año del 5%. Mucho más que el crecimiento promedio de los hogares y mucho más que el promedio de crecimiento de la población colombiana. Es decir, cada vez hay más hogares con capacidad de pago de arriendo. ¿Cuánto vale el mercado de arriendo en este país? Vale 36 billones de pesos al año. Y este mercado valía menos de 20 billones de pesos hace 10 años. Es decir, se valorizó más que la inflación, más que el crecimiento de otros sectores. Además, que hay que saber también que cuando ves cuánto pagan en arriendo los hogares, de menos de 500.000 pesos, el 73% de los hogares están ahí. Es decir, arriendos de menos de 500.000 pesos agrupan al 73% de los hogares que viven en arriendo. Y de hecho, cuando nos vamos a arriendos hasta 1,5 millones, ahí ya estoy agrupando al 94% de los hogares que viven en arriendo. Otra señal que la capacidad de pago de este país está en cuotas, cuando lo conviertas de arriendo a amortización, en cuotas menores de 1,5 millones. Es decir, estamos hablando otra vez que el mayor potencial de este país está en vivienda bis. Y en la siguiente diapositiva, que es la primera de la siguiente sección, que ya es a futuro, vemos ese potencial. No, antes de eso, déjenme, les digo cuál es la estructura actual y luego les muestro el potencial. ¿Cuál es la estructura actual del sector de la construcción? Pues hombre, en este momento la estructura de oferta, y estos son datos a febrero, 151.000 viviendas en oferta, en cualquier etapa, desde preventas, en construcción o terminado. Es decir, la oferta que un constructor tiene de aquí a 3 años, entre preventas, construcción y terminado, digamos que son 151.000 viviendas, que se representan en 3.451 proyectos a lo largo y ancho del país. Según el precio, de esas 151.000 viviendas, hay 80.000 en BIS. Hay 57.000, casi 58.000 en medio. ¿Cómo así medio? Entre 135 y 500 salarios mínimos. Es decir, los que tienen subsidio no BIS. Los que tienen subsidio no BIS de 135 a 500. ¿Cuántos más de 500 salarios mínimos? 14.000 unidades. En proyectos ahí también tienen el valor. Y según fase, también tienen los valores en preventa 112.000, en construcción 30.000 y terminado 8.800. Ese 8.800 es una súper buena noticia. Si ustedes recuerdan, ese dato hace un año era 11.000. Entonces es una súper buena noticia que se ha venido reduciendo. Y ahora sí vamos a la siguiente diapositiva que les
anunciaba, y es el potencial de compra de este país. Pensemos solo en los hogares pobres, solamente en los hogares pobres, y vamos a la gráfica de la izquierda, la primera barra. La primera barra es solamente de hogares pobres. ¿Cuántos hogares pobres de este país pueden comprar una vivienda VIP? ¿Cuántos hogares pobres de este país pueden comprar una vivienda VIP? 2 millones de hogares. 2 millones de hogares pobres pueden comprar vivienda VIP. ¿Y qué es un hogar pobre? A la derecha ustedes tienen la definición. Un hogar pobre es aquel que por persona está con un ingreso menor a 328.000 pesos. O que por hogar está en un ingreso menor a 1.300.000 pesos. Listo, eso es un hogar pobre. Y aún así hay 2 millones de hogares pobres que pueden comprar una vivienda VIP. Eso es el 70%, la línea azul clarita de arriba. El 70% de los hogares pobres pueden comprar una vivienda VIP. Ahora bien, ¿cuántas unidades de vivienda VIP se construyen en un año? Se construyen 26.300. Si 2 millones de hogares pueden comprar y se construyen el año 26.000, ¿cuántos años nos demoraríamos sin creación de hogares, en llenar esa brecha? 78 años. El valor de la naranja, 78 años. Ahora no hablemos solo de pobres, hablemos de pobres y vulnerables. La segunda barra azul, pobres y vulnerables. Y ya no hablemos de VIP, hablemos de BIS. Es decir, ya vamos hasta 135 salarios mínimos. Lo hice con 135. Yo sé que en las ciudades puede ir hasta 150, pero lo hice con 135 para que sea general. ¿Cuántos hogares pobres y vulnerables pueden comprar vivienda BIS? 2.800.000. 2.800.000 pueden comprar. Eso es el 52% de los hogares pobres y vulnerables. Es decir, la mitad de los hogares pobres y vulnerables pueden comprar una vivienda BIS. ¿Cuántas viviendas construimos BIS por año? 148.000 más o menos. ¿Cuántos años nos demoraríamos a ese ritmo para construir las 2.800.000 viviendas que pueden comprar los hogares? 19 años. 19 años. Y vamos ya al total de hogares. En el total de hogares, que es la última partecita, ¿cuántos hogares pueden comprar una vivienda tope no BIS de 500 salarios mínimos? Ahí son 490.000 hogares, de eso construimos 51.000 viviendas, es decir, son el 5% de los hogares y nos demoraríamos 10 años. Los invito a ver la tabla de la derecha, ahí está la definición de cada clase, pero bueno, ese es como el potencial de vivienda. Queda claro que el potencial de vivienda de este país está sesgado hacia vivienda BIS. En la siguiente diapositiva, ya empezando como a ver proyecciones, pues nosotros tenemos una proyección muy buena de la inversión en vivienda en los próximos 2 años. Más de 10% en promedio en los próximos 2 años va a crecer la vivienda. Hay una caída muy fuerte en 2020, pero más de 10%. Es un rebote liderado por la vivienda de bajo y medio valor, como le hemos dicho en toda la presentación. Entonces ya queda claro por qué esa es la vivienda que va a liderar el crecimiento hacia adelante. Es muy importante para la recuperación del PIB este comportamiento del sector de la vivienda. Como decía Juana, multiplica los pesos invertidos en ese sector y por lo tanto por eso crece el PIB. En la siguiente diapositiva, vamos concluyendo. Las viviendas de bajo y medio valor, ustedes ven que en esta presentación está por todo lado eso. Las viviendas de bajo y medio valor serán las que lideran el comportamiento. Los subsidios van a ser una pieza fundamental de ese comportamiento, lo decía Juana. Los subsidios estos BIS, ahora que estamos vendiendo más BIS, hay que dar más subsidios a la cuota inicial, en Mi Casa Ya, etcétera, en los programas de vivienda social, porque esto acompaña la demanda hacia adelante. El gobierno ahí tiene una tarea, la está haciendo, seguramente próximamente la anunciará, de cuántos subsidios adicionales tendrá que dar para BIS para compensar esa estructura financiera de los hogares. Hay unos cambios de tendencia, el trabajo ahora es más automatizado, entonces cambiamos la estructura de preferencias que tenemos por vivienda. Quizás las viviendas, esas pequeñitas de microproyectos de 20 metros cuadrados, quizás ya no sean la mejor opción. Quizás ya las personas estén demandando más espacios para trabajar en casa. Hay una demografía que está también garantizando la demanda y es que nos estamos envejeciendo, hay una migración, hay unos hogares más pequeños y esto también tiene en cuenta
qué tipo de viviendas estamos demandando y necesitamos incluir en el acceso a la salud, educación y esa disminución de pobreza y equidad. La siguiente diapositiva, para seguir concluyendo sobre esto, la vivienda usada tiene perspectivas menos favorables. Es posible que el ciclo no bis, como está subsidiado, tenga algo de participación de inversionistas. Eso lo hemos visto en el pasado. Cuando hay subsidios a la no bis, hay mayor participación de inversionistas, es decir, personas que lo compran para arriendo o para revender. Eso hará que la vivienda usada dentro de 2 o 3 años siga creciendo en oferta y que por lo tanto ese mercado de vivienda de oferta siga siendo estresado en términos de precios, en términos de tiempos de comercialización hacia adelante. Es decir, en la vivienda usada tenemos que tener cuidado que la estructura actual y la que viene por la mayor participación de los inversionistas, pues va a mantener una oferta creciente. En industria, nosotros tenemos que vamos viendo un ajuste saludable, lo mostraba Juana. ¿Cómo así? Pues que los constructores se dieron cuenta que la demanda cayó, entonces disminuyeron también la construcción. Y eso fue una decisión eficiente y fue razonable. Aún así, hay una oferta todavía duradera de este tipo de construcciones y creemos que primero se recuperará la vivienda de bajo y medio valor, luego la vivienda de alto valor y luego la demanda no residencial. Como en ese orden irá dándose la recuperación. Y en la siguiente, o para terminar, los costos hay que seguirlos analizando. El precio del hierro, decíamos que por ahora están siendo compensados por mano de obra y maquinaria, pero en el pasado esos precios han impulsado mucho los costos y hay que tenerles mucho cuidado, sobre todo porque el precio de venta es fijo durante un tiempo largo, que es esa ampliación del plazo de la cuota inicial. Hay que seguirlos teniendo muy en cuenta. Y definitivamente, y esto para concluir la conclusión, la construcción es importantísima para el crecimiento. Es un sector clave para la recuperación económica que va a tener y que está teniendo este país. Y con eso termino. Muchas gracias. Francisco, Es perfecto. Sí, muchísimas gracias, Mauricio. Juanita, muy amables y de verdad muy concretos en la presentación. Siguiendo con la agenda que teníamos, entonces voy a proceder a unas preguntas que nos han estado llegando. La primera, no sé si la responde tal vez Juana Telles. Esta nos la envía Gustavo Hernández, de Constructora Meléndez de Cali. Pregunta lo siguiente: ¿cómo podrá impactar la reforma tributaria en esta industria? Actualmente tenemos beneficios como subsidios a compradores, cuentas AFC, recuperación del IVA en BIS, entre otros. Juana o Mauricio. Perfecto. Sí, yo creo que aquí hay un tema muy importante que tenemos que estar todos pendientes como, digamos, tanto como gremios de la construcción, como en general, como el sistema financiero, porque sí hay varios intentos, todavía no tenemos el borrador de la reforma tributaria, entonces no sabemos exactamente qué van a incluir, pero sí hay unas voces que dicen que van a incluir cosas que afecten las AFC y sobre todo y el tema de los, digamos, de los beneficios que hay para dar créditos de vivienda. Entonces, eso es un riesgo que existe. Esperemos que nos podamos mover entre todos y mostrar que las ventajas que tienen estos, digamos, todos estos beneficios tributarios sí han sido buenos para la economía y, como decía antes, todos estos pesos que se invierten en todo lo que tiene que ver con vivienda, pues tienen un efecto gigante multiplicador sobre la economía. Pero sí existe el riesgo y eso afectaría tanto el costo del financiamiento, si llega a pasar, como la intención de la gente, digamos, de invertir teniendo en cuenta sobre todo segundas viviendas o vivienda para inversión, si pasa la regulación de las AFC. Entonces yo creo que sí nos toca estar muy atentos, ver el borrador que presente en alguno de estos días el ministerio, pero sí es un mensaje que se está dando muy fuerte. Lo que quiere y lo que decía ayer el ministro de Hacienda en una reunión es que estaba esperando efectivamente dejar todos, como disminuir todos esos beneficios tributarios que tienen algunos de los empleados de altos ingresos. Entonces, eso es un riesgo y tiene un efecto que no es despreciable sobre el mercado y sobre la compra de vivienda. Gracias, Juanita.
Tengo otra pregunta, Mauricio. Creo que esta puede ser para Mauricio Hernández. ¿Cuál es su expectativa sobre los efectos del COVID sobre los hábitos de compra de vivienda? Y hay varios temas a analizar. Primero, el área que estamos demandando. El área que estamos demandando venía siendo menor porque estábamos privilegiando vivir en los centros de las ciudades, cerca de los lugares de trabajo o estudio, y la pandemia cambió un poco eso. Ya los hogares están prefiriendo un poco más de espacio, sobre todo porque el teletrabajo en muchas empresas llegó para quedarse. Y no importa si estás o no en el centro de la ciudad y en la aglomeración cerca al trabajo o al estudio. Entonces, quizás una de las primeras cosas que cambió es que el espacio que ahora estamos demandando puede ser un poco mayor que el espacio que demandábamos antes y que por lo tanto esos proyectos, esos que llamábamos microvivienda y que venía aumentando tanto su ponderación dentro de la construcción en Chile y que ya había llegado a Colombia, quizás hay que replantearlos un poco porque los espacios que estamos demandando pueden ser mayores. Una segunda, y va atado a la primera cosa que dije, es dónde estamos demandando. Y pues lo decía, estábamos demandando en los centros, en las aglomeraciones, y hemos un poco diversificado geográficamente esa demanda en las últimas, no sé, encuestas de preferencias que le han hecho los hogares. La firma Finca Raíz hacía una encuesta de ese estilo de dónde están buscando para arriendo y para compra los hogares colombianos. Lo hacía para Bogotá, pero esto se repite en todo el país y lo estaban buscando por fuera de Bogotá. Estaban buscando sobre todo por fuera de Bogotá espacios más amplios. Y finalmente, pues nosotros lo notábamos desde el año pasado, aquellos hogares que mantuvieron ingreso, que mantuvieron empleo, aumentaron ahorro. A nivel nacional, a nivel agregado, todavía no es muy claro si el ahorro aumentó o no. Parecería que sí, pero hay que hacer más análisis. Pero sí en aquellos hogares que mantuvieron ingresos y ahorros. Es decir, aquel ingreso que nos gastábamos en servicios de turismo, de hotelería, de viajes, de restaurantes, aquellos hogares que mantuvieron ingresos, pues lograron ahorrarlo. Algo se compraron en bienes del estilo electrodomésticos, entretenimiento en casa, televisores, juegos de video, pero algo quedó en ahorro. Entonces, una tendencia que cambió mucho es que el ahorro de esta economía, al menos en un grupo de hogares privilegiado, aumentó. Y claro está que es un grupo de hogares que no representa más del 10 o 15% de los hogares del país, probablemente, no hay cifras exactas, pero haciendo como inferencia sobre los datos, pero mostraba antes que ese 10 o 15% de los hogares representa la mitad del ingreso del país, ¿cierto? Porque pues está acumulado el ingreso en ese grupo de hogares. Entonces, una de las cosas que cambió la pandemia es que aumentó el nivel de ahorro de esos hogares y tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser estratégicos hacia adelante de cómo llegar a través de la vivienda a esos hogares que tienen capacidad de ahorro y que probablemente van a generar demanda futura. Y yo no sé, ahí agregaría en términos de otros destinos también, Mauricio, que también es importante el cambio de tendencias. Entonces, ¿qué va a pasar con oficinas, con comercios? Yo soy más optimista. Uno parado hoy y en medio de un nuevo cierre en ciudades como Bogotá o Medellín, pues se asusta uno de qué va a pasar con el mercado de oficinas. Pero yo creo que hay que ser optimistas que sí estamos cambiando la manera de trabajar, pero no vamos a desechar del todo las oficinas, lo vamos a hacer de una manera diferente, con espacios diferentes, pero vamos a seguir demandando oficinas locales. Probablemente va a cambiar un poco la estructura en la que se construye o en la que se usa el espacio, pero eso vamos a seguir haciéndolo. La pandemia no vino para quedarse, por fortuna, y en unos par de meses estaremos mucho más tranquilos con la población vacunada o la mayor parte de la población vacunada, y eso nos va a permitir volver a acercarnos, digamos, a evitar el distanciamiento social y a volver a algunos de los hábitos de trabajo, de compra, de entretenimiento que teníamos. Entonces yo creo que ahí también toca ser muy cuidadosos de no partir de lo que estamos viviendo hoy, sino pensar que hacia adelante lo que hemos visto, y Mauricio estaba trabajando en unos proyectos de qué va a pasar hacia adelante, probablemente vamos a volver a utilizar diferente el espacio de las oficinas y de los locales, pero vamos a seguir utilizándolos. Hay que ser conscientes de que hay que pensar en ese post-COVID o la nueva normalidad, como le dicen en el mundo, donde tenemos que construir y utilizar el espacio de una manera diferente, pero lo vamos a seguir utilizando.
Perfecto, gracias Juanita y Mauricio. Estamos recibiendo muchas preguntas que seguramente no vamos a alcanzar a responder en estos momentos y por el compromiso que habíamos hecho ya con Juanita, vamos a responderlas con toda seguridad a cada uno de ustedes en la medida en que podamos en esta misma semana. Voy a dar paso a unas dos preguntas más que tengo acá para ir llegando al cierre de nuestro evento. De verdad que muchísimas gracias a todos por tan buena participación. Tengo acá una que dice, ¿cuál es el primer obstáculo para la construcción de vivienda VIP y BIS en el país? Esta, si quiere, le respondo, Francisco. La habilitación de suelo urbano, Francisco. El suelo, el precio del suelo ha sido uno de las principales razones para, bueno, ha sido uno de los elementos que más tiene incidencia sobre los costos totales de los constructores. Y la generación de precio de suelo urbano no muy caro, con elementos de bienes públicos bien integrados, es decir, no vamos a generar suelo urbano alejado como en un país que no quiero mencionar, que ustedes yo sé que van a entender cuál país me refiero, que generó proyectos a las afueras de las ciudades sin bienes públicos, sin transporte, abandonados y alejados. No, tenemos que generar suelo urbano, pero integrado a la ciudad, con bienes públicos, con transporte, con redes hidroeléctricas, con acueducto. Y al generar esos suelos urbanos y al generar grandes extensiones de suelos urbanos, pues lo que vamos a hacer es reducir el costo de ese suelo y que la incidencia sobre los costos de la construcción siga siendo controlado y que por lo tanto esté el incentivo desde ese lado también para que los constructores, al ver que la demanda está concentrada en ese perfil de ingresos, pues también se decidan a construir por rentabilidad en ese perfil de precios de vivienda. Entonces, me parece que si me preguntan por el principal obstáculo es la generación de suelo urbano y es una invitación al desarrollo de los POTS y el desarrollo de la estructura urbana de las ciudades para que hagamos urbanismo bien hecho, pero también que buscamos abaratar el suelo. También se puede hacer con renovación urbana. No solo es generar nuevo suelo urbano, pero en general dejar disponible el suelo para los constructores. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, voy a leerles la última pregunta. Como les digo, luego les estaremos enviando respuesta a las otras que no hemos alcanzado a hacer. ¿Por qué cree que están subiendo tanto los precios de los productos de construcción? ¿Cuál es la causa? Sí, Juana, si quieres yo. Bueno, entonces, sí, tiene que ver sobre todo con lo que está pasando con el precio del hierro y el acero a nivel internacional, no es un tema solo de Colombia. Ese precio está subiendo en parte por los fletes. Los fletes a nivel internacional están subiendo. Los stock mercantes de barcos están en déficit, están escasos y los pocos barcos mercantes que están disponibles pues están subiendo los precios de los fletes a nivel mundial. Entonces, esto pasa con hierro de acero, está pasando con otras materias primas también y con otros elementos, pero sobre todo con hierro de acero. Pero también por un tema de menor oferta en Australia. En Australia tuvimos menor oferta al principio del año de producción de hierro. También en otros países productores también estamos teniendo como ese menor producción. China también está con una demanda muy fuerte. China está con una demanda muy fuerte. Es la principal razón desde el lado de la demanda y es que China en su programa de recuperación económica construcción como un sector clave para su recuperación y pues esa construcción demanda hierro y acero. Y como esa construcción demanda hierro y acero, ustedes me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, como esa construcción demanda hierro y acero, está aumentando la demanda desde China y está haciendo inflar también los precios a nivel internacional. Como básicamente eso, entonces es una disminución de la producción que se tiene en Australia, en otros países productores también, una demanda mayor desde China y un incremento de los fletes a nivel internacional. Entonces son incrementos desde el lado internacional que nos están afectando en Colombia.
Perfecto, Mauricio. Bueno, yo quiero ser fiel, como les comentaba, al plazo que nos teníamos puesto para este evento. Voy a dar paso a Alberto Figueredo, que nos hará el cierre de la reunión. Y nuevamente, muchas gracias por toda la participación, por todo el entusiasmo que ha mostrado. Y vamos a responder, como les decía, las preguntas que nos quedaron pendientes en este momento en el chat. Alberto, por favor. Pacho, muchas gracias. Juana, Mauricio, muchas gracias por compartir con todos nosotros y con todos los clientes que se han vinculado a este foro. Fueron más de 350 clientes. De verdad, muchas gracias por su participación, por la aceptación a esta invitación. Lo que queríamos era compartir nuestra perspectiva económica frente a este sector tan importante, como lo decía Mauricio al final, un sector que mueve la economía y que es de vital importancia para el país. Nosotros como banco estamos completamente comprometidos con estar presentes en el apoyo de este sector. Y especialmente en algo que también lo comentaba Juana, lo comentó bastante Mauricio, en este tema de la vivienda BIS. Definitivamente las oportunidades de crecimiento son grandísimas. Esa ilustración que nos hizo Mauricio sobre ese potencial que tenemos para vivienda BIS, pues es el momento preciso en lo que estamos haciendo, en tantas cosas que ustedes como constructores vienen haciendo y nosotros con ese compromiso como banco para apoyar todo lo que tiene que ver con vivienda BIS. Yo creo que estamos en un momento espectacular para apoyar el sector de la construcción, ¿no? Y bueno, alertas por supuesto a lo que pase en el mercado, los precios del hierro y el acero, como también lo explicaron ya Juana y Mauricio, también una compensación con algunos costos que han venido disminuyendo también dentro de todos los procesos digamos, de la construcción, pero efectivamente alertas a ese fenómeno que está presentándose en este momento. Nuevamente, de verdad, a todos, muchísimas gracias por haber participado en este foro y quedamos atentos. Queremos hacer otro foro como este en el segundo semestre para volver a compartir con ustedes temas que seguramente son de interés para todos. Muchas gracias, Pacho, y a todos un feliz día. Muchas gracias.